A continuación, tiempos de resistencia. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Empezamos otro programa más de Tiempos de Resistencia, como siempre por Radio Con Aguante, aquí en los estudios de la calle Perón al 3300, Comuna 5. Y hoy no es un programa más para nosotros, es un programa bastante especial, aunque no trajimos de invitado a ningún diputado ni senador, no va por ese lado. Simplemente por recordar que hoy cumplimos nuestro programa número 100, este espacio que antes tenía otro nombre y anduvo por otras emisoras, llegó a Radio Con Aguante el 1 de marzo del 2024. Empezamos con el gobierno del este muchacho desequilibrado mental, diría Patricia Bullrich, que también, bueno, no es santa de nuestra devoción, pero diría que tiene una emocionalidad muy fuerte, decía ella, para decir que está mal de la cabeza, ¿no? Hacía poquito que estaba en su tercer mes, iba a empezar el tercer mes de su gobierno, y acá empezábamos a hacer este programa que justamente por eso le pusimos Tiempos de Resistencia, porque sabíamos que se venía una época en la que había que resistir, aguantar, luchar. Ustedes se acordarán, ¿no? Que era, venían a poner fin a la casta, sobraban a todo el mundo, tenían un vocero, hoy en día investigado por la justicia, por enriquecimiento ilícito, que sobraba a todo el mundo, se burlaba de los sectores vulnerables que padecían todo esto. Mostró, para justificar el recorte a los discapacitados en Landís, mostró una fotografía que era de la cola de un perro, como diciendo que, dijo que un médico había presentado eso para que una persona cobre una pensión por discapacitado. En fin, un montón de mentiras. Hoy sabemos justamente que en Landís hay una investigación judicial muy seria porque hubo un desfalco enorme. Hay audios de Españolo, el exdirector, porque lo removieron del cargo, fue puesto ahí para pagarle sus servicios porque era el abogado personal de Javier Milei. Y lo ponen ahí, y él en un audio cuenta que tenía que darle el 3% de todos los negociados, que era para Karina, dice él. Obviamente no dice Karina Milei. En ciertos ámbitos, si usted dice Karina, ya está, no hace falta decir el apellido, ¿no? Como en el peronismo. En el peronismo, cuando dicen Cristina, no hace falta que la que Cristina. Acá tampoco hace falta que la que Karina. Y era una época en que empezábamos a ver que había que aguantar como sea. Hoy el gobierno está muy desdibujado. Todas las encuestas de imagen dicen que está por debajo del 30%, está muy mal en su pico descendente más brusco, visto por la sociedad como corrupción, como sinónimo de corrupción, difícilmente pueda reelegir el año que viene, aunque en este país nunca se sabe. Y el 1 de marzo queremos compartir con ustedes 4 minutitos de la presentación de hace 2 años y monedas, cuando empezábamos la primera temporada de Tiempos de Resistencia. Ahora ya estamos por la tercera. Y bueno, queremos compartir con ustedes cómo empezaba esto, para que, sabiendo cómo es la génesis del programa, veamos cómo llegamos hasta el día de hoy, ¿no? Guille, si lo tenés, dale, vamos. Bueno, hay problemitas con el audio, que ahora vamos a ver si se pueden solucionar. Mientras tanto, vamos saludando tenemos casi el equipo completo. Falta Marta Zubiría, a la que le mandamos un abrazo, y que si podemos compartir con ustedes el video inaugural. Van a ver que tampoco estaba Marta ese día, porque Marta es una persona que vive muy lejos de acá, vive en San Martín, en José León Suárez, que además hace un par de meses perdió a su compañero, enviudó, y ahora anda con un montón de trámites y demás. Pero bueno, le mandamos de acá un abrazo. Empezamos por los que estamos, que estamos casi todos. Patricia Machado, ¿cómo te va? Muy bien, con los 100 programas, 100 años dije ayer. Los 100 programas, digamos que en estos 100 programas sea 100 veces mayor la antipatía, no sé cómo se puede decir, al actual gobierno que tenemos.
Sí, y se va a seguir multiplicando. Esperemos que no haya otros 100 programas con Milei como presidente, ¿no? Esperemos que no. Esperemos. Miguel Calabozo, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Bien por el onomástico, pero mal porque, hablando del presidente, lo escuché ayer acusar al 95% de los periodistas de cualquier cosa y hablar que subía el boleto del tren o subía el boleto de colectivo y que él lo justificaba como vos comprás barato y tenés que vender caro. Ahora, los culpables de que nosotros digo la gente, salgamos a protestar en la calle, veamos que son corruptos, todo lo que pasa alrededor de él es de los periodistas, no del mal gobierno. Entonces, ¿viste? ¿Cuándo se va a hacer cargo, o del riesgo Cuca, ¿no? ¿Cuándo se va a hacer cargo de los mocos que se está mandando en la administración? En realidad no son mocos, es la filosofía que tiene él de económica. Te lo respondo yo si querés. Bueno. Nunca se va a hacer cargo. Es como esos chicos, la verdad que tiene la mentalidad, si no fuera porque es tan dañino, tiene la mentalidad de un chico de colegio, aunque hay que reconocer que siempre se le dice que los chicos son muy crueles, los chicos del colegio, sí, ¿no? sí. Así que tiene la mentalidad de un chico de colegio, de esos chicos de colegio que son mentirosos y nunca tienen la culpa de nada. Reprobaron el examen. ¿Cómo te con el examen? Mal, pero me tomó cosas que ella, viste, siempre es una profesora. Ella dijo que no va a tomar. No, lo que pasa es que él me tiene entre ojo y ojo. Es esa clase de mentirosos. Fíjate cuando habla en estos programas amigos a los que va, cuando levanta la ceja, cualquiera de los, sobre todo la derecha, creo que está mintiendo. Y la levanta muy seguido, porque nosotros, y empieza a mentir, empieza a inventa. Sí, saca el número. Hablando de las universidades, dicen que se recibe el 4% y que el problema son los extranjeros. Es mentira. Bueno, los extranjeros que están en la universidad, primero que tienen que tener un DNI argentino, o sea que tienen que tener una residencia anterior. Exacto. Y segundo, por lo cual tienen por constitución los mismos derechos que tenemos todos. Y segundo, son el 4% de toda la población. Claro. Entonces, yo dudo que se reciba el 4%, para mí son mucho más. Pero volviendo a lo que decíamos antes, Serrat dice la culpa es del otro si algo le sale mal, ¿no? Claro. Licenciada Mariana Mensulio Casale, vamos a decirle. Vamos con todo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos y todas. Estoy pensando en esto de la crueldad y de este bullying que le hace a los periodistas todo el tiempo. Se está vengando del bullying que le hacían a él cuando era pequeño. Es clarísimo eso, porque cuentan que en el colegio no la pasaba bien. En la casa tampoco. En la casa tampoco. El padre le agarraba, ahora yo como digo, ¿cómo los padres pueden marcar a un niño? Sí, ¿no? Claro. Terriblemente, porque entre las papas fritas, recordemos que Karina, la adoración que él tiene por la hermana es porque Karina Milei lo salva de un golpe que le iba a dar al padre, que de ella termina internada por ese golpe que le dio el padre. Sí, claro. Yo sé que yo creo que ese episodio existió, pero dudo de que la quiera tanto por eso. Bueno, pero digo, esa devoción que él se puede siente una devoción por su hermana. Ayer en definitiva, porque es todo lo que él no puede ser. Ayer estuvo en un programa el que era socio de él, Giacomini, y contó que él Milei volvió a vivir con la familia hace 4 años, 5 años, no mucho más. A verse con la familia. Sí, odiaba a los padres. Sí. Él decía que no tenía padres. En realidad debe haber recibido cariño solamente de la hermana. Voy a citar la fuente para que se sepa de dónde viene la información. Santiago Cunio, en el programa que tiene él en el Canal 22, que tiene su programa, dijo el otro día que hubo un intento de suicidio de Javier Milei y que la que lo encuentra y lo salva y lo llama a la ambulancia y todo eso es la hermana. O sea, que viene
es bastante más amplio. Hicieron una historia ahí de que el padre le pegaba. Sí, claro que seguramente le pegaría. Díganme usted con una mano en el corazón si tienen un hijo como Milei, si no le pegarían. Bueno. No, pero yo creo que llegamos a este Milei por todo eso anterior, ¿no? O sea, es una broma, por supuesto que a los chicos no se les pega, es una broma, pero realmente a este Milei daría ganas de pegar una trompada, seguramente. Cuando digo, si tienen un hijo como Milei, me refiero a este tipo que tiene 54 años. Sí, no, claro. cuando era nene. No, pero ahora los padres deben estar gozando de los beneficios de la teta del Estado, ¿no? Convengamos. Seguro. No, pero como decía recién Mariana, sacando a la basura que es ahora, pobre niño, ¿no? Cuando era chiquito. A mí cuando era chiquito, bueno, siento lástima. Lástima. Por eso digo, cómo los padres podemos marcar la vida de un hijo, ¿no? Sí. Mira, hay un monólogo de Daddy Brieva donde el tipo, por supuesto, lo exagera todo para que quede gracioso, porque te matás de risa. Cuando cuenta el padre de él, ¿no? Que era empleado municipal en Santa Fe, y cuando volvía, cómo no volaba ni una mosca, que tenía el cinto colgado ahí en el patio cuando entraba, porque si la madre empezaba, lo que hizo fulano, se agarraba el cinto. Mira, y pertenece a una generación que mal, muchos chicos recibieron algún castigo físico. Y no son todos crueles y locos como él. Él tenía ya, ¿viste lo que decía, que uno es uno y sus circunstancias? Las circunstancias son los padres, son la hermana, los castigos, pero él ya traía una esencia malvada que fue exacerbada por todo lo que recibió, ¿no? Totalmente. Pero ahí, claro, los genes también influyen, ¿eh? Totalmente. El padre era un señor que manejaba colectivos, muy cruel con los empleados, en fin. Creo que, Guille, tenés entonces, vamos a compartir entonces los primeros minutitos, solamente los primeros minutos, ¿no? De la presentación de cuando empezábamos acá en Radio Con Aguante con Tiempos de Resistencia. Un ciclo nuevo en Radio Con Aguante, nuevo acá en la radio, pero no nuevo para nosotros porque ya venimos desde hace un tiempito dando vuelta por otras emisoras. Hace tiempo que queríamos venir a trabajar aquí a Radio Con Aguante y este año 2024 que nos ha traído tantas malas noticias. Bueno, una buena es que estamos empezando este ciclo en Radio Con Aguante, un programa en el cual ahora nos vamos a ir presentando. Vamos a hablar de política, de economía, de temas sociales. Bueno, ¿de qué no vamos a hablar en esta Argentina 2024 en el cual realmente en el medio del caos en el que nos encontramos, un caos artificial impuesto desde arriba por el presidente de la Nación, lo que sobran son temas para hablar y lo que sobran son oídos con ganas de escuchar y con ganas de reflexionar junto a nosotros. Vamos a presentarnos, estamos acá, mi nombre es Roberto Lago y vamos a presentarnos como viene el orden de las agujas del reloj para los que nos ven con las cámaras de la radio. Patricia Machado, ¿cómo estás? Bien, recontenta con este nuevo tiempo de radio, ¿no? Qué bueno. Muy bien, contenta a pesar de los pesares. Patricia nos va a hablar en muchas oportunidades sobre temas medioambientales y en otras nos va a hablar de temas políticos, de temas sociales, porque yo siempre lo digo, Patricia, vos a veces no querés que yo lo diga, pero yo lo tengo que decir porque la gente tiene que saber desde dónde habla cada uno. Max Weber decía que el investigador social no tiene que ser objetivo, porque es imposible que un ser humano sea objetivo, tiene que decir desde dónde habla. Y yo digo, bueno, Patricia Machado es una ex detenida, presa política, durante 7 años, ¿no? Sí. Época de la dictadura, liberada poquito antes de que venga la democracia, así que una mujer con mucha experiencia, no dije con esto con muchos años, mucha experiencia, que tiene mucho para comentarnos y bueno, muchas veces de medio ambiente y otras veces de no, de temas políticos comunes. Siguiendo la rueda lo tengo allí a Miguel Ángel Calabozo. ¿Cómo estás, Miguel? Bien. Miguel, bueno, habla de política, viejo militante, viejo no, veterano militante, porque viejos son los trapos, decía mi abuela. Sí, mi vieja también. Viejo es el viento y sigue soplando, dicen algunos. Militante de toda la vida, con Miguel nos conocemos desde hace, saquemos la cuenta, desde el 74, 70 y por ahí más o menos, ¿qué son? 40 años, 50 años. No, 10, 20 años, muy 40 años, sí. ¿Lo digo, Miguel, no lo digo?
de vos. Bueno, Miguel es ex detenido desaparecido también, pasó un buen tiempo alojado en la ESMA, es un sobreviviente, un luchador nato de toda la vida y bueno, vas a estar hablando. Algunas de tus columnas favoritas son efemérides y lo de las luchas populares, historia de las luchas populares. Cuando toca el aniversario de luchas importantes, no solo de acá, sino también de todo el mundo. Bueno, Miguel se encarga de recordárnosla. Todos debatimos después, pero bueno, Miguel se encarga de recordárnosla. Y acá a mi derecha tengo a Mariana Mensulio, que es la más joven del grupo. Una niña casi adolescente. Al lado nuestro, sí. Muchas gracias. Hola a todos. Al lado y a nuestro, todas. sí. Mariana es periodista, es licenciada en comunicación, trabaja en un medio de comunicación que no voy a nombrar, porque no lo voy a nombrar para no hacer la propaganda. Es la experta en derechos humanos de ese medio de comunicación, así que bueno, tiene bastante también para aportar. Normalmente, cuando abramos el programa, vamos a estar hablando de las principales noticias de la semana, porque como hacemos el programa en día viernes, es bueno hacer un raconto de los principales temas y luego... Bueno, esa era la presentación de aquel programa. Tengo puesto algo parecido de color, pero que tengan en cuenta que no es la misma ropa. Tenías manguita corta. Claro, una remera de manga corta. Ahora estamos con polera de manga larga, pues estamos en invierno. En marzo todavía hacía calor. A ver, Benzuilo, ¿usted quiere decir algo? Porque dijimos que no íbamos a decir de qué medio trabajaba. Después lo hemos hablado, pero recordáselo. Sí, lo voy a decir porque ese mismo día, y como la vida es una de cal y una de arena, ese programa era a las 5 de la tarde, de 5 a 6. Uh-huh. A las 9 de la noche, Javier Milei daba su discurso, su primer discurso ante la Asamblea Legislativa. 21:30, Javier Milei anuncia el cierre de la Agencia Nacional de Noticias, TELAM, donde yo trabajaba. Así que fue un día complicado. Fue un día alegre al principio porque, bueno, estábamos en la radio, medio que amo, algo que me encanta hacer, pero la noche fue complicada. Yo, bueno, al otro día, el lunes 4 de marzo, la Agencia Nacional de Noticias, TELAM, apareció vallada y su página dada de baja. Y una custodia con carro de asalto de la policía en la puerta de las dos sedes. En la puerta de las dos sedes, en Belgrano 347 y en Bolívar 351. Así que yo sigo acá. 531, perdón. Sigo acá, trabajando ahora en RTA. Trabajando es una manera de decir. Pero bueno, nada, resistiendo. Resistiendo como desde aquella época. Es así. Bueno, antes de hablar de temas que tienen que ver con el programa y todo eso, vamos a ir a la parte informativa. Seguramente Guillermo Guerra, nuestro operador habitual, lo saludamos. También está Pablo Fernández, que opera las cámaras, le damos gracias por mostrarnos por YouTube. Y vamos, Guille, con las 5 noticias de la semana. Las 5 noticias de la semana en tiempos de resistencia. La universidad no se vende. Miles de personas marcharon en todo el país en el marco de la Cuarta Marcha Federal Universitaria. Entre los principales reclamos estuvieron el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, el rechazo al ajuste de salarios y becas y la reducción del presupuesto para el sector. Pese al reclamo, el gobierno contestó con una provocación y anunció un recorte de 78.000 millones de pesos en el área educación. Por más gente que se movilice, la política de motosierra contra las universidades continuará, al menos que la Corte Suprema resuelva la constitucionalidad y vigencia o no de la Ley de Financiamiento Universitario, sancionada 2 veces por el Congreso y que lleva más de 200 días sin aplicarse. La motosierra no se detiene. A raíz de la baja de la actividad y la recaudación, el gobierno nacional recortó más de 2 billones de pesos del presupuesto 2026 para blindar el superávit. Entre los más perjudicados se encuentran la educación, la salud, obra pública, Fuerzas Armadas y Seguridad y las provincias. Robo para la corona, parte 2. Mientras el árbol Manuel Adorni tapa el bosque, el gobierno oficializó la venta de la participación estatal de Transener, la compañía responsable del transporte de energía eléctrica en alta tensión en todo el país. La operación representa un nuevo avance en el proceso de privatización de activos energéticos impulsados por la administración de Javier Milei. Transener cumple un papel clave dentro del sistema argentino de interconexión. La empresa administra más de 12.600 kilómetros de líneas de transmisión que recorren el país de norte a sur.
Con el libreto de los 90, el Gobierno Nacional publicó hoy los pliegos para rematar la empresa Aguas y Saneamientos Argentinos, AISA. El gobierno dice que con los privados la empresa va a andar mejor. Sin embargo, los antecedentes revelan lo contrario. Durante la anterior privatización, en los 90 menemistas, la compañía paralizó la extensión de la cobertura para garantizar el servicio esencial de agua y cloacas. Con la reestatización en 2006, por decisión del presidente Néstor Kirchner, se avanzó con la expansión de infraestructura y cobertura que actualmente llega a más de 14 millones de personas en el área metropolitana. El índice de abuelidad en peligro. La política de negacionismo del gobierno tiene un efecto concreto. El Banco Nacional de Datos Genéticos, organismo creado por impulso de las abuelas de Plaza de Mayo para encontrar a los bebés robados durante la dictadura cívico-militar, no podrá seguir tomando muestras biológicas por el recorte de presupuesto al que sometió Javier Milei. De continuar esta situación, la búsqueda de quienes fueron apropiados corre un grave riesgo y es una amenaza para las causas judiciales por delitos de lesa humanidad. Desde que asumió Milei, el banco sufrió un recorte del 57% en términos reales. Sin vigilancia ni mantenimiento del edificio, se pone en riesgo la cadena de custodia y la preservación de toda la documentación con la que cuenta el banco. Hay que aprender a resistir, ni a irse ni a quedarse, a resistir, aunque es seguro que habrá más penas y olvido. Juan Gelman. Porque las noticias no siempre tienen que ser malas. ¡Extra, extra! ¡Por fin buenas noticias, extra! Escucha Mundo Boletín de último minuto, transmitiendo Redimidos Squad con mucho gusto en este planeta donde reina la malicia, aunque no lo creas. Tengo buenas noticias. La buena noticia de la semana en tiempos de resistencia. Yo tengo más buenas noticias para ti. Bueno, la buena noticia de esta semana viene de la mano del reclamo de soberanía argentina sobre las Islas Malvinas y la necesidad de resistir este proceso desmalvinizador que estamos viviendo, por más que digan a cada rato que van a actuar, hay un proceso en el cual si siguen dejando explotar las Malvinas por Gran Bretaña, el tema petrolero, es como que sin nada. Hablar, hablar y hablar. Pero esta noticia la podríamos titular Malvinizar a un clic de distancia, porque con la tecnología como puente nació lo que se llama el mapa malvinizador. Tenemos la imagen de cómo es la aplicación, la página a la que se puede ir, y vos colocás la dirección en donde estás, y a partir de ahí te marca la distancia desde ese punto donde vos estás a las Islas Malvinas. Este mapa fue creado por Manuel Tallone, que es este licenciado en sistemas de infografía geográfica de la Universidad Nacional de 3 de Febrero, de estas universidades nacionales que tanto odia el gobierno nacional, y dice que su presentación es para seguir malvinizando, y es una herramienta que calcula, como les dije, la distancia exacta desde cualquier punto del país y del mundo, estés donde estés, vos pones la ubicación. Es como los mapas para buscar cómo uno tiene que llegar a un lugar. Bueno, la misma infraestructura, él trabajó en el Instituto Geográfico Nacional, el ex Instituto Geográfico Militar, así que tiene como las herramientas para poder realizar este mapa. Y nosotros hicimos un ejemplo poniendo desde la dirección de la radio, calculamos cuál es la distancia entre la imagen que se ve con la dirección de la radio. Los que están mirando pusimos la dirección exacta de la radio, Perón y Sánchez de Bustamante, podríamos decir, y la distancia es 1900,36 kilómetros. Así que si salimos para acá, tenemos una distancia un tanto larga, ¿no? Sí, para señor. recorrer. Mirá. Así que bueno, estos intentos de seguir malvinizando y cumplir con nuestro derecho también, recordando también a los excombatientes, porque este mapa se dio a conocer a raíz del 2 de Ahí abril. tenés la dirección, y ¿ves? ahí tenemos la dirección de la página web a la que se puede entrar, poniendo distancia _Malvinas, ya sale la dirección directamente. Así que bueno, el que quiere saber de cuánto está de su casa,
las Islas Malvinas lo pueden hacer. Es una cosa simbólica, ¿no? Nadie iba a ir nadando hasta las Malvinas. Nadie. Tiene que ver con la conciencia que en algunos sectores se ha perdido de lo que son las islas, de lo que fueron quienes murieron en las islas, de la lucha por recuperarlas, y por una causa que es una de las pocas, yo no sé si no es la única cuestión de Estado en la cual casi todos los argentinos están de acuerdo. No voy a hablar de la selección de fútbol porque hay gente a la que no le gusta el fútbol, es un tema menor, que a mí me importa, pero no tiene nada que ver. En los temas políticos serios del país creo que es el único tema de Estado en el que no hay casi diferencia. Y por eso creo que emocionó tanto a los que por ahí pudieron ver por la televisión en la marcha universitaria del martes, a ese excombatiente que decía que tenía que estar ahí porque gracias a la Facultad de Odontología los excombatientes pudieron hacerse la dentadura mucho nueva, y él tenía como la obligación de estar en ese lugar acompañando a las universidades nacionales, ¿no? Mira, en relación a lo que decían de la distancia, vos sabés que en el sur emociona saber que las tenés tan cerquita. Sí, cuando estás en Ushuaia, piel de pollo se pone. Sí, porque es como, a ver, pertenecen a Tierra del Fuego las islas, entonces uno está en esa provincia. Claro. Está en la provincia de las islas, porque es así. Y las Orcadas, y la Georgia, todas las demás. Todo, y la Antártida. Y la Antártida, pero bueno, pero eso es estás en la provincia de las islas. Igual estás a 900 kilómetros de la Antártida, ahí dice el cartel, ahí en Ushuaia, y son las distancias que tenemos de acá a Córdoba, más o menos, así que impresiona saber que estás ahí también de la Antártida. Ushuaia es un lugar que emociona mucho por muchas cosas. Sí, es un lugar hermoso. El tema de la cantidad, no precisamente estos neoliberales ni los neoliberales, la propaganda que está haciendo el neoliberalismo con respecto a las islas, para qué las queremos, para qué nos servirían. Bullrich las quería regalar a cambio de vacunas, ¿se acuerdan en la pandemia? Pfizer sería... claro, sería la dueña ahora. Qué vergüenza. Entonces uno se pone a ver geopolíticamente qué está haciendo, cómo están repartiendo los territorios del petróleo, la pesca, la proyección hacia al territorio antártico, y uno se da cuenta de por qué la quieren los grandes capitales y sus mandantes, ¿no? Los gobiernos de Estados Unidos e Inglaterra. En fin, ¿cómo será que hasta los más gorilas, cipayos como este gobierno de energúmenos? Yo le digo energúmenos porque le voy a decir un montón de cosas, porque total yo trabajo hace 42 años como periodista, y como Milei dice que el 95% de los periodistas son no sé qué, todas las cosas. Mira, ayer, yo no me voy a privar ahora, digo, porque si el presidente de la Nación no sé cuántas veces repitió hijos de puta. Claro. Sí. No sé cuántas los periodistas veces somos hijos de puta. Claro. Por eso, entonces no me voy a privar yo de calificarlo el de desquiciado y todo eso, pero hasta un tipo como él, despreciable, tuvo que cambiar el discurso previo a las elecciones y empezar ahora a hablar de que por ahí de la mano de Trump recuperamos las Malvinas porque Trump ahora nos va a tomar como socio. Todo mentira. La alianza con Inglaterra no se va de Estados Unidos no se va a terminar nunca. Sí. Para ellos son la madre patria, ya no sé a esta altura cuál de las dos. Lo hizo para apretar a los británicos que no querían colaborar con varias cosas que tenían que ver con Irán, con el ataque estadounidense a Irán. Una vez que se alinearon de vuelta, se olvidó, nadie más dijo nada. El Departamento de Estado lo desmintió. Pero ¿cómo será que hasta un tipo como Milei tiene que hablar de Malvinas, a ver si logra sacar un rédito también él, como lo sacó Galtieri durante 40 y pico de días, nada más? Guille, ¿tenés la presentación de la columna política? ¿Tenés por ahí? Porque acá hoy dijimos que no estaba Marta Zuviría, pero Marta va a estar igualmente. Marta va a estar por video, porque nos dejó un video con su columna, y bueno, con eso vamos a disparar el debate. Adelante, Marta. Reflexionar, cuestionar, debatir, opinar. Porque la realidad política argentina nos pide un análisis profundo. En tiempos de resistencia, la columna de Marta Zuviría. Bueno, buenas tardes. Hoy
desde lo virtual, me interesa hablar de un tema que se estuvo mencionando mucho en los medios, que es la incorporación al trabajo de los adultos mayores versus el desempleo en las personas jóvenes. El Instituto Argentina Grande habla de un 15,3% de desocupación en nuestro país. Esta cifra colisiona con la que da el INDEC del 7,5%. Sucede que dentro de lo que el INDEC considera personas que trabajan, se encuentran allí aquellos que trabajan hasta una sola hora por semana. Esto claramente no es un empleo formal, estamos hablando de changas y por lo tanto no es empleo. Y si bien el comportamiento de la variable del desempleo no toca igual en todas las franjas etarias, es claramente entre los jóvenes entre los que más impacta. Hay entre los 18 y los 32 años es la franja etaria más atacada por el desempleo. Mientras que en la actualidad hay 690.000 adultos mayores que siguen incorporados al mundo del trabajo. Esto representa un 5,1% de la población económicamente activa. Y a su vez, se debe destacar que entre el 2016 y el 2025 más o menos esta cifra creció en un 32%. Es decir, que hace tan solo 10 años eran muchos menos los jubilados que trabajaban. Bueno, hay que destacar que entre estos jubilados que trabajan están aquellos que lo hacen porque desean seguir trabajando, que son los que se encuentran por lo general en los quintiles más altos de la sociedad. Estamos hablando de profesionales, puestos de directivos, ejecutivos o puestos gerenciales, que si pueden continuar con su trabajo lo hacen porque les gusta, porque les interesa. Y eso está muy bien, porque una persona que sigue trabajando se mantiene activa, está muy bien. El problema es que hay otra parte de la sociedad, que es esa parte joven que se está quedando sin trabajo, mientras los grandes siguen trabajando. No está mal que trabajen, siguen aportando, esos en general trabajan en blanco y siguen aportando a la seguridad social, lo cual también garantiza de algún modo un ingreso importante. Pero entre los quintiles más bajos, en donde se encuentra la población más pobre, en general la gente vuelve al mundo del trabajo o no sale de él simplemente porque lo necesita. Lo necesita para completar los ingresos que le permitan acceder a los bienes necesarios para su vida cotidiana. Entonces se ven en la obligación de continuar trabajando. Y esto sí que no es bueno. Según los científicos, es importante que la gente trabaje si quiere, pero estamos hablando de los adultos mayores de 65. Pero si no se sienten con fuerza para encarar esos trabajos, no es bueno para su salud ni para la prolongación de su vida. De manera que no es correcto que esa gente trabaje si no lo quiere hacer. Pero es inevitable que lo haga, porque los ingresos que recibe son muy bajos, porque aquellos rubros que los jubilados o que los adultos mayores más utilizan son aquellos que más aumentaron. Por ejemplo, los medicamentos, que aumentaron largamente más que el costo de vida en este periodo. Además, por otra parte, en el caso de los jubilados, ya no reciben los medicamentos gratis que recibían. O muchos otros resulta que ya no tienen el mismo nivel de descuento que tenían. Por otra parte, hay algunos medicamentos que han dejado de ser medicamentos bajo receta. Hoy son de venta libre, con lo cual tampoco reciben descuento. Todo eso marca mucho a las personas mayores. El aumento en las prepagas, que también fue muy superior al del costo de vida.
el aumento de los servicios, porque hoy ya hay que demostrar que uno es tremendamente miserable para poder recibir un subsidio, si no, no se consigue. Bueno, entonces es un tema complejo que a los jubilados los afecta mucho, a las personas mayores las afecta mucho, y entonces para poder sustentar, para poder conservar su autonomía, necesitan volver al mundo del trabajo. Y por supuesto que lo hacen en empleos de baja calidad, en empleos no protegidos. Se supone que más o menos un 48% de esta población trabaja en la categoría de los autónomos. Y esto no tiene que ver con que quieren ser sus propios jefes, ni todas esas cosas que habitualmente se dicen para hacer más fácil y más sencillo el habla. No, lo hacen porque no tienen alternativas y porque son los únicos trabajos que se les ofrecen, ya sea para cuidar ancianos, para cuidar niños, vigilantes nocturnos, digamos. Todos están en líneas generales, todos trabajan en trabajos que no están vinculados a sus saberes previos, a sus conocimientos, la práctica adquirida a lo largo de su vida laboral. Entonces es doblemente cansador, porque tienen que volver a trabajar y tienen que hacerlo en malas condiciones y en trabajos que no les gustan, que no son lo que saben hacer, sino que lo hacen simplemente por necesidad. Me parece que es interesante recordar que hoy hay más o menos unos 5 millones de jubilados que reciben la jubilación mínima y estoy mirando las cifras porque la verdad que hay que leerlas para creerlas. No llegan a los 400.000 pesos, 393.000 pesos es la jubilación mínima, a la que se le agrega un bono de 70.000 pesos que hace más de 2 años que no se aumenta y que finalmente en eso no llegan a los 464.000 pesos. Es realmente miserable la jubilación. Es por eso que estas personas mayores se ven obligadas a volver al trabajo. Como para cerrar un poco la nota, digo, qué irónico, ¿no? Pensar que somos los viejos, eso que ya no sirve, que ya no, que molesta, que incomoda. Y sin embargo, somos los que tenemos que salir a trabajar para sustentar nuestra autonomía y además en muchos casos hay mucha gente que con eso sostiene un hogar con otros miembros que podrían trabajar y no tienen trabajo. Bueno, muy bien. Esto fue todo y muchas gracias y hasta la próxima. Bueno, en la próxima ya esperamos el viernes que viene por ahí contar con Marta acá presencialmente. Y bueno, la situación yo creo que esos números de acá el viernes, por ejemplo, seguramente se van a grabar. Se van a grabar. Y el tema de la falta de creció el monotributo, según el INDEC, ayer dio la inflación, pero también dio el tema del empleo público y de los monotributistas, y cuanto más crecen los monotributistas, más déficit en el ANSES hay, claro, ¿no? claro. Porque el aporte es cada vez menos, si bien hay una parte del monotributo que va, es mínimo, no es lo mismo que el aporte que puede hacer un empresario, y ahora con la nueva ley de formación laboral, y con la cantidad de desempleo y gente y aparte la reforma no pena si vos no haces los aportes, te bajan la cantidad de aporte que tenés que hacer. Los que echaron del y aparte ahora cuando vos contratás a un nuevo empleado, ese nuevo empleado, el empresario no tiene por qué hacer digamos, no tiene ninguna multa, no tiene castigo si no hace el aporte que corresponde. Entonces, bueno, se diferencia el ANSES de esa forma. El dato antes, en un juicio laboral, cuando el trabajador demostraba que estuvo trabajando en negro, la penalización, por supuesto que no era que estuvo trabajando en negro 2 días, ¿no? Que estuvo en toda su labor en una empresa, estaba en negro. La penalización era que el empresario tenía que pagar el doble de la indemnización. Mirá vos qué chiste. Exactamente, eso era un aliciente para que no tomen gente en negro. Esto desde la ley bases en adelante fue suprimida las multas. Antes de la reforma laboral se suprimieron las multas, y entonces si no multas más al que toma en negro, ¿vos qué pensás que va a ser un empleador?
Va a tomar en negro, porque es mucho más Obviamente. barato, no tiene cargas sociales, no tiene aporte jubilatorio que pagarle a nadie. El día que quiere que te vaya, te dice vaya, si no vuelva más, estás en negro. Es así. ¿Qué pensaban que iba a pasar? Yo lo que creo es que esto es en el fondo, no es una maniobra. Estos gobiernos de derecha hacen este tipo de cosas. Cada vez hay menos gente en relación de dependencia. Cada vez dicen, ¿querés el monotributo? ¿Y a vos te parece que es bueno para un país eso? ¿Querés el monotributo? Se desfinancian la ANSES, el PAM y todo eso. Y después el día de mañana decir, che, no podemos seguir pagando estas jubilaciones, la vamos a tener que rebajar porque no hay aportantes. Y si vos los eliminaste a todos, entre el desempleo y los monotributistas, vos los eliminaste a Pero todos. ¿sabes que es algo extraño? Nos acordamos del menemismo que decía que los ferrocarriles andaban mal y que por eso... Claro. Ahora, previo a que anduvieran mal, los desfinanciaba, no les cambiaba las vías, Bueno, esto es no así. le pagaba el precio. Bueno, están haciendo exactamente lo mismo Y con si todo. la gente dice que PAMI, mira cómo anda PAMI, ¿y cómo va a andar PAMI? Para eso que lo cierren, dicen algunos Claro, idiotas para que no tienen que... Claro. Igual, hablando del monotributo, tengo, a ver, por ahí, ustedes me corrigen, tengo entendido que una de las cláusulas del FMI es terminar con el monotributo. Dentro de todo el... Mira, lo desconozco. Lo que vi a Toto Caputo esta semana diciendo que gran parte de la generación de empleo, hablaba de 9.000 empleos, no sé, no quiero mentir, eran todos monotributistas. O sea, Claro. él mismo está diciendo, bueno, los empleos que trabajé no son empleos de calidad, no están en blanco, no, Ni siquiera y aunque son- estuvieran. ¿Te acuerdas los empleos que inventó Caro Figueroa en la época del menemismo? Cuando empezamos a hablar de precarización, eran contratos basura, se los llamaba así. Claro. Ahora ni eso es. Vos te voy a tomar, ¿tenés monotributo? Bueno, escribite que te tomo como si fueras un proveedor. No Sí. tenés aguinaldo, no tenés aporte, no tenés vacaciones, no tenés nada. Y hasta hace poco vos demostrabas que había facturado 10 meses seguidos Sí, claro. a un empresario Claro. y te tenían que tomar como si fueras... Empleo encubierto. Exactamente. Claro, ahora ya no. Eso lo tampoco existe. eliminó la reforma laboral. No podés hacer más planteos judiciales por eso. Podríamos seguir hablando todo el día de esto, toda la hora, todo el programa, pero vamos a avanzar porque tenemos todavía 2 secciones que tener. Tenés por ahí, Guille, la presentación de las efemérides, y la tenés por ahí, vamos con eso. Porque comprender el presente a partir de sucesos pasados nos permite conocer nuestra historia. Hechos y personas que marcaron épocas en tiempos de resistencia. Sí, hoy me quería referir a alguien que se cumplieron 52 años de su paso a la inmortalidad, ahora el 11 de mayo, a las 8:30 de la tarde era asesinado una de las personas más influyentes en la década del 60 y el 70, sobre todo en la militancia juvenil de el movimiento de liberación, que era en ese momento encarnado básicamente o orgánicamente por el peronismo. Esta persona es Carlos Mujica, un hombre que había nacido el 7 de octubre de 1930, que había estudiado en el Nacional Buenos Aires, que había dejado los estudios de abogacía para internarse en los estudios de cura, ¿no? En el monasterio, no me acuerdo cuál es el monasterio, pero me parece que era el de Buenos Aires, y que se había ordenado sacerdote en 1959. A partir de ahí él elige vivir su vida sacerdotal en las villas de emergencia que había en la ciudad, básicamente y fundamentalmente en la Villa 31 de Rosario, de Retiro, que es denominada Padre Mujica, y daba también
su orientación en una parroquia San Francisco Solano de Villaluro. Pero tal es la influencia en la juventud que algunos de los discípulos de él, pertenecientes a la Juventud Estudiantil Católica o directamente a la Juventud Católica, de la cual era asesor, formaron parte de la tendencia revolucionaria del peronismo. Abal Medina, Ramos, Firmenich, entre otros. Mujica era un testigo, pero era un testigo molesto para el régimen. En el 74 él había renunciado a la asesoría en el Ministerio de Bienestar Social, en disidencia con la política que estaba llevando adelante el ministro José López Rega, precisamente para todo el mundo el que ordenó su ejecución. Él denunciaba desde su púlpito lo que estaba ocurriendo, y esa denuncia era coherente con su forma de vida. En el 67 había pasado a ser integrante del movimiento de curas del Tercer Mundo, que llevaban adelante la llamada teología de la liberación, que hoy tendrían su correlato en los curas de Acción por los Pobres, el padre Olivera, por ejemplo. Olveira, entre otros. Y bueno, nada, cuando uno es un testigo y cuando tiene ascendencia en la gente, él, no nos olvidemos, él había vuelto en el avión que lo trajo a Perón el 17 de noviembre del 72. Y cuando uno es un testigo molesto, el sistema trata de sacarlo. Y en ese momento, el sistema encarnado por López Rega, que era el inspirador de la Alianza Anticomunista Argentina, la AAA de infausta fama, lo mandó a asesinar, saliendo de la parroquia Cristo Obrero de Villaluro, un sábado a las 8:30 de la noche. Estaba avisado que no concurra a ese tipo de ceremonias religiosas, que estaba amenazado de muerte, y él dijo que él iba a seguir predicando igual. O sea, no. Sí, él decía: estoy dispuesto a morir, claro, por lo que hago, y de hecho... Hay un tema más detrás de la muerte de Mujica que está comprobado. La justicia intervino muchos años después y hay condenados 2 excomisarios, uno el comisario Almirón, el otro no me acuerdo del apellido, integrantes de la AAA. Morales y Almirón, por el asesinato de Mujica. Porque durante un tiempo bastante largo, para mi gusto, se culpó de la muerte de Mujica a la organización Montoneros. Sí, sí. ¿Qué pasaba? El Caudillo. La revista El Caudillo, sí. Era de López Rega. Sí, pero no solamente ellos. 10 días antes de la muerte, del asesinato de Mujica, fue el 1 de mayo del 74, donde Montoneros se pelea con Perón en el acto del 1 de mayo, el acto del Día del Trabajo. Sí. Las columnas de Montoneros, que eran la mitad de la plaza, se van de la plaza. Perón llama imberbes a esos estúpidos que gritan. Es una pelea fuerte. Y quieren hacer pasar el asesinato como que lo asesinó Montoneros. ¿Por qué? Porque Mujica había sacado un documento público diciendo que él estaba con Perón, que él no estaba de acuerdo con romper con Perón, que se quedó con lo que fue la lealtad, la JP Lealtad. Uh-huh. Los que venían, que integraran Montoneros y otras organizaciones afines, y rompen con Perón en la plaza, una ruptura que duró muy poco, ¿no? Porque Perón muere un par de meses después. Juan Carlos Dante Gullo, que era el secretario general de la JP Regional 1, y otros dirigentes se hacen presentes en el velatorio, yo lo recuerdo esto, porque ya vivía, ya era grande, y los echan. Gente de la propia villa los echan, porque todo el mundo compra que, claro, se rompió con Montoneros, lo matan, fueron los Montoneros. No, había sido la AAA, esto está aprobado por la justicia, los comisarios Almirón y Morales, y bueno, hay que reivindicar también la figura de Mujica, porque no solamente fue un militante consecuente, un hombre que formó parte de la reunificación de parte de la Iglesia con el peronismo, que venía de una muy mala relación. En el 55 la Iglesia participó del golpe, y en los años 60 los curas para el Tercer Mundo logran que una parte de la juventud
vuelva a unir a parte de la Iglesia revolucionaria con esta gente. Déjame contarte algo que tiene que ver con la parte legal, porque cuando se quiso extraditar a Isabelita por este tema, había una ley de la época de Alfonsín que no iban a ser juzgados los que habían sido depuestos por el golpe militar. Entonces ella zafó, pero López Rega no, a López Rega se lo extraditó en 1986 de Estados Unidos, murió en prisión en 1989 esperando que sea juzgado por los crímenes de la AAA. No estaba, es muy raro, porque dentro de todas las víctimas de la AAA no estaba Mujica. Claro. No estaba Mujica porque obviamente esta teoría, pero bueno, se lo extradita a Almirón, que está también viviendo en España, a él sí se lo extradita, y la causa se abre en el 2006. Ahí sí el juez Norberto Ollarvide lo incluye a Carlos Mujica dentro de las causas de las víctimas de la AAA. Si bien Almirón no termina de ser juzgado, en el 2012 lo que hace Ollarvide es como tener lo que se llama un juicio por la verdad, podríamos decir. Porque no se podía condenar a nadie porque estaba prescrito. Claro, no, y aparte porque habían muerto. Claro. Los que podrían haber sido, los que eran responsables, y en su declaración el juez dice que se identificó al fallecido Almirón como el autor inmediato del homicidio de Mujica en el marco del accionar de la AAA, declarar la verdad de lo que aconteció y así brindar una respuesta a los familiares de la víctima y a la sociedad. Eso decía Ollarvide en su pequeño juicio de la verdad, como para darle tranquilidad. Bueno, sabemos quién lo mató y se hizo justicia. Claro. Y recordar que los crímenes de la AAA son juzgados con el viejo sistema del Código Penal. No son juicios orales y públicos, sino que se hace un cargo un juez, no hay, toda la causa se instruye a partir de un juez, por eso son los jueces federales, y en este caso es Ollarvide quien sentencia con la información que tiene. Recordemos que el Código Penal en Argentina se modificó para que haya juicios orales y públicos, que es lo que se está llevando ahora a cabo. Que la AAA es el origen, en Córdoba era el Comando Libertadores de América. Es cierto. En Mar del Plata la CNU. Claro. Que son los grupos que después integran los grupos de tarea que secuestran, torturan, asesinan y desaparecen militantes durante la dictadura. Que en un 80-90% eran militares, pero sí, también había civiles y policías que vienen de esto que vos decís, de la AAA, de Libertadores de América, de la CNU, obviamente. Nuestro homenaje desde acá al padre Carlos Mujica. La primera víctima de la Iglesia del terrorismo de Estado, porque después vino Monseñor Angelelli, claro, el obispo Ponce de León, los mártires de Palotinos. Sí. Si alguno no se enteró porque dice Mariana terrorismo de Estado, la AAA tenía como cuartel general los subsuelos del Ministerio de Bienestar Social que encabezaba en aquella época José López Rega, o sea, clarito. Sí. Y hoy en día, así como condenaron a Cristina, porque un fiscal dice, sí, no tengo pruebas, pero ella no podría no saber lo que pasó en Santa Cruz. Bueno, imagínate si Isabel Perón podía no saber lo que pasaba con la AAA, ¿no? En fin, dejémoslo ahí. Si tenés, Guille, por ahí la presentación de la sección del medio ambiente, vamos con eso. El cuidado del medio ambiente es una responsabilidad compartida. Nuestra relación con la naturaleza en tiempos de resistencia. Quisiera no llorar, quisiera caminar, el aire respirar, un árbol abrazar, tantos lugares que faltan por conocer. Patricia Machado, todo tuyo. Bueno, a lo largo de estos 100 programas hemos venido hablando y denunciando fundamentalmente y entre otras cosas las medidas anti-industria, anti-ambiente, anti-derechos, anti-nación, anti-pueblo y lo peor y siguen los anti. Y siguen los anti y no se puede negar porque, bueno, estos 100 programas se vienen desarrollando a partir de marzo del 2024 y a solo 3 meses de la asunción del gobierno, su política ambiental, entre comillas, se caracterizaba por un fuerte ajuste de presupuesto en materia ambiental y también en otras áreas, ¿no?
pero bueno, y en ese momento el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible fue reducido a una subsecretaría ambiental que dependiente del Ministerio del Interior. Bueno, se hizo una reducción de presupuesto para ambiente en más del 65%, dato que proporciona la FARM, que es la Fundación Ambiente y Recursos Naturales. Bueno, de allí el MAS, la fuerte reestructuración de las áreas de control, como es el caso de la deforestación, no solo se intensificó, sino que con este gobierno se avanzó sobre familias de pueblos originarios que vivían de lo que les proporcionaba la tierra y el monte. Se suprimió la gestión para eventos climáticos, la ayuda a defensores ambientales y todo lo que significara protección ambiental. Con el DNU luego, ya estaba el DNU y digamos 70, claro. 23. La ley ley de ómnibus aceleró y favoreció toda esta mutilación que hizo sobre derechos ambientales, derechos de la tierra, también derechos de la soberanía. Bueno, todo esto sucedía en un año en donde los incendios forestales estuvieron a la orden del día. Recordemos que en septiembre de ese año en Córdoba se quemaron 40.000 hectáreas con pérdidas agrícolas, muerte de ganado, destrucción de viviendas, y también fueron los primeros, porque luego fueron otros más, incendios en la Patagonia, que fueron incendios sumamente importantes, también los de la Patagonia, y en total se registraron 300.000 hectáreas que se afectaron en todo el país, que se quemaron a nivel nacional. Lo que también se produjo una gran cantidad de humo en diferentes lugares, lo que hacía que el aire estuviese contaminado y le hacía mal a la gente, por supuesto. En el 25 ya fue la gran inundación de Bahía Blanca con 16 muertos. Sí. Cito todo esto solo para volver a poner en evidencia que Milei no vino a gobernar a los argentinos, sino que vino a facilitar patrimonio y absoluta entrega de la soberanía. La norma sobre la ley de tierras ponía límites a los capitales extranjeros sobre la propiedad y de las tierras rurales y también a las inversiones extranjeras. A esto Milei lo elimina. La deforestación se intensifica y también la quemas de campos sin aprobación legal de ningún tipo. En el transcurso del tiempo, todo lo que se temía, todo lo que teníamos miedo que sucediera, en realidad en el tiempo fue sucediendo. En el caso de los bosques nativos, los cambios eliminaron todas las restricciones y permisos, facilitaron la transformación de las áreas protegidas y aumentaron el riesgo de la deforestación. Le dijimos adiós a la ley de tierras, las leyes nacionales de protección de bosques, la ley de manejo de fuego, la modificación en beneficio de capitales extranjeros, ley de glaciares, es lo último que pasó. Que fue lo último, y bueno, que todas estas cosas las hizo nada más ni nada menos que al servicio de empresas extranjeras. Todo esto y más en materia ambiental ha venido sucediendo en el país y ha sido material a lo largo de estos 100 programas que hoy se están cumpliendo. Hoy ¿sí? se están cumpliendo. Bueno. El nuevo regalo importante que quiere hacer Milei ahora en materia ambiental es una nueva privatización de Río Paraná. Digo nueva porque ya este proyecto es de el gobierno de Menem y comenzó en el 1995. Ahora el gobierno de Milei avanza en una nueva privatización con el río
hasta el 2055, con un dragado más profundo. Los puntos polémicos que tienen que ver justamente con eso, se lo quiere llevar de un cauce que existe de 10 metros a un cauce de 13 metros, para permitir el tránsito de grandes buques que puedan transportar hasta 80 toneladas de carga. Bueno, Viale, que es el presidente de los abogados ambientalistas, dice que este proyecto genera daños irreparables en el ecosistema de humedales y remueve millones de metros cúbicos de sedimento contaminados del fondo del río. También, al ser más profundo, fluirá más rápido y con mayor fuerza por el dragado. Esto puede destruir las orillas, dañar ecosistemas, viviendas, puentes, tierras de cultivo y empeorar las inundaciones. También critica el modelo extractivista y define la llamada hidrovía como la vena abierta de América Latina y el lugar de sangrado del continente, describiéndola como un modelo extractivista que combina soja transgénica, megaminería y monocultivo sin evaluación ambiental adecuada. Califica al Paraná como una columna vertebral vital que abastece agua a las grandes ciudades y se parte fundamentalmente de la cultura argentina, advirtiendo que su artificialización constituye un ecocidio, especialmente en un contexto de crisis climática y sequías severas en la cuenca del Plata. Bueno, también se privatiza el control de esta mega obra y hay empresas en competencia ya, y se posiciona como la más favorita, la que viene operando ya desde 1995. Porque al margen de todo el impacto ambiental que va a tener este nuevo dragado, todo, es una obra de corrupción mayúscula. Sí. Porque los intereses se va a entregar a la empresa argentina que está llevándose todo, que es la empresa de la familia Neus. Exactamente. Bueno, y dejémoslo ya de llamar hidrovía, no es río Paraná, es un río argentino, es parte de la soberanía, ¿no? Esta gente sigue entregando todo. Gente, estamos terminando, ya son y 59. Sí. El viernes que viene, para los que nos escuchan en directo, volvemos. A los que nos escuchan en diferido por las redes sociales, como la de la radio, por YouTube, nos ven en cualquier momento. Esperemos, ya lo hemos dicho, que el programa 200, que tenemos todo el deseo de cumplirlo también acá en Radio Con Aguante, dentro de algún tiempo, no sea sin este desquiciado presidente y este gobierno sin payo de entrevista. Veremos, porque en ese momento no será tiempo de resistencia, será tiempo de construir o lo que sea, ya le cambiaremos el nombre. En 7 días nos volvemos a encontrar. Se vemos. Hasta aquí, Tiempos de Resistencia. Nos encontramos el próximo viernes de 17 a 18. Porque la resistencia es colectiva.